Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la segunda mesa, que va a tener 4 ponentes. En primer lugar, nos va a hablar la doctora Almudena Burillo del Hospital Gregorio Marañón sobre un tema que ya en la primera mesa se ha empezado a debatir, o sea que realmente tiene mucha importancia, que es la implementación de las pruebas rápidas en el punto de atención para la detección de infecciones respiratorias, urinarias y sepsis. Adelante, Almudena. Bueno, buenos días y os agradezco la invitación a estar aquí y a vosotros vuestra presencia. Y vamos a hablar de este tema del que ya se ha hablado mucho en la mesa anterior, en las jornadas anteriores, que es la implementación de las pruebas rápidas en el punto de atención, lo que se conoce como Point of Care Testing, para la detección de infecciones respiratorias, urinarias y sepsis. Entonces, ¿qué es Point of Care Testing? Según las sociedades de certificación y acreditación internacionales, son pruebas que se realizan cerca o en el lugar de atención del paciente y cuyo resultado puede originar un cambio en la atención a este paciente. Y una vez que te metes en un tema, descubres que hay un gurú de esto, que es el doctor Lisby, que es un danés, y que allí han trabajado mucho sobre esto, han estructurado el Point of Care Testing y lo dividen, hacen una gradación en función de dónde se realiza y de quién se realiza. Y en función de esta gradación dividen estos tipos de tests y los incluyen en las guías de diagnóstico de enfermedades infecciosas danesas. Entonces, establecen claramente varios lugares donde se puede realizar. Por ejemplo, el 1A, luego vamos a comentar más, se hace en el hospital, dependiendo de un laboratorio central, idealmente de microbiología, durante 24/7 por técnicos de micro que están capacitados y es la situación más ideal para realizar estas pruebas. Luego tenemos el grado o el lugar, el sitio 1B, que es el hospital, fuera de lo que es el laboratorio central, y se realiza no ya por técnicos de laboratorio, sino por personal sanitario entrenado. Luego tenemos el 2B, que es este, que se realiza en un centro médico y por profesionales sanitarios entrenados, pero ya ha desaparecido el concepto de técnico de laboratorio. Y luego tenemos el 2B, que es la comunidad, y por último el 3, que es el domicilio del paciente. Bueno, he pasado. ¿Qué características tiene el Point of Care Testing? Según estas sociedades, hay unos acrónimos que debe de cumplir y son, el acrónimo es Assured, que lo tenéis aquí, y luego posteriormente Reassured, que ha incluido las dos iniciales R y la E. ¿Qué significa Assured? Significa que tiene que ser asequible. Como decía el doctor Candel, depende de la probabilidad pretest, de la prevalencia. Necesitamos una sensibilidad mínima y una especificidad mínima. Luego tiene que ser fácil de usar, que no requiera un equipamiento muy complejo y que el entrenamiento sea poco, el necesario para realizarlo. Tiene que ofrecer un resultado rápido e idealmente que este resultado nos permita poner un tratamiento o actuar en el mismo momento. Tiene que ser robusto, es decir, que no dependa de cadena de frío, que se pueda almacenar fácilmente, que sea bastante estable. Tiene que idealmente tener poco equipamiento, o sea, necesitar poco equipamiento o algo que sea muy sencillo. Y luego tiene que estar disponible para el usuario final, que es quien lo necesita. Y lo que se ha añadido posteriormente son estas dos iniciales, que es la R de Real Time Connectivity, que es ofrecer los resultados en tiempo real, y la E de que sea sencilla la recogida de la muestra. Si queréis sorprenderos como yo, antes de la pandemia el CDC europeo hizo un survey, un reporte, una vigilancia en el que participaron 24 países de la Unión Europea y se les preguntó sobre qué pruebas de Point of Care Testing usaban. Entonces,
se recogió información de casi 700 dispositivos diferentes que cubren muchas enfermedades distintas. Por ejemplo, se utilizan mucho en diagnóstico de HIV, en diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, clamidia, el antígeno de legio y de neumonorina para legionela e enfermedad neumocócica invasora, en realidad es que ha sustituido al diagnóstico tradicional, porque prácticamente todos lo hacemos y hay muchísimo menos cultivo de legionela. Se utiliza, por ejemplo, el antígeno para la detección de malaria, se utiliza para el diagnóstico de gastroenteritis aguda, de disentería, de sífilis, se utiliza para muchas enfermedades y hay algunas enfermedades, como os he dicho, en las que estas pruebas han sustituido al diagnóstico tradicional. Se vio, cuando se miraba la información que daban los que respondían, que la sensibilidad es bastante buena, está por encima del 90% en casi un tercio de los dispositivos, pero no llega al 60% en otro tercio, con lo cual esta sensibilidad debería de mejorarse en según qué casos, mientras que la especificidad es bastante adecuada. Y luego, para que os hagáis una idea, ¿qué tiempo tardan estos dispositivos en ofrecer el resultado? Había información acerca de un poco menos de la mitad y normalmente la respuesta más frecuente fue entre 10 minutos y media hora. Y esta es la distinta sensibilidad de todos los dispositivos que se analizaran en el informe. El informe son 100 y pico páginas y la verdad es que es interesante consultarlo. Entonces, como os he hablado antes, cuando vamos a elegir uno de estos dispositivos hay dos cosas que en las guías danesas están claramente especificadas, que son ownership y quality. Ownership es a quién pertenece el point of care, idealmente al laboratorio de micro. Micro es quien debe de decidir siempre qué prueba hay que realizar, en qué paciente, en qué momento, con qué técnica, cómo se va a realizar, cómo se va a interpretar el resultado, qué acciones se van a tomar. Esto, hoy por hoy, como decía el doctor Candel, no debería de salir de micro y debería de estar controlado por microbiología, porque todavía estamos en la fase de aprendizaje. Y hay 15 preguntas que debemos de resolver. ¿Qué pruebas se necesitan? ¿Cuántas muestras se pueden analizar o en el momento, secuencialmente, a lo largo de 24 horas? ¿Cuál es el tiempo máximo que tenemos para entregar el resultado? Si está todo validado por el proveedor o hay algunos resultados que entran dentro de la categoría de prueba de investigación. Si la prueba está disponible para todo tipo de muestras. Si el instrumento es manejable. Si el lector de código de barras es estable y puede leer casi cualquier código. Si se maneja con facilidad el dispositivo. Si el software es robusto, si es fácil de usar. Si es fácil preparar la muestra. Si es fácil configurar la prueba y leer los resultados, si son aceptables las tasas de error y de inhibición. Todos hemos hecho point of care testing y de repente no tienes resultado o se inhibe. Y la pregunta siguiente, ¿hay muestra sobrante para realizar más pruebas? Porque muchas veces la muestra es finita y no podemos repetir todo lo que quisiéramos. Después, si se puede conectar el instrumento al sistema informático del laboratorio para que estos resultados, que es fundamental, estén en la historia clínica del paciente y, sobre todo, para que también estén disponibles para salud pública o para cualquier, estudio de brotes, cualquier cosa que necesitemos. Y después, si es posible acceder a los datos brutos y a los gráficos en el instrumento o mediante conexión remota. Todo esto deberíamos de tenerlo en cuenta antes de elegir uno de estos sistemas. ¿Y qué desafíos tiene? La indicación, la calidad y la precisión de las pruebas, la formación y la capacitación del personal, los costos iniciales y la logística, que a veces son altos, y luego, como os decía, la recogida de los datos en el SIL. Y según el doctor Lisby, estas pruebas suponen un gran desafío para los laboratorios, pueden ofrecer beneficios enormes. Micro debe de estar detrás de todo ello y necesitamos una estrategia clara y definida para su implementación, porque si no, los problemas pueden superar a los beneficios. Nosotros, a nivel individual de paciente,
¿Qué deseamos? ¿Qué pedimos? Que estas pruebas tengan un impacto en diagnóstico y tratamiento, que formen parte del PRODIM, que permitan un diagnóstico oportuno y rápido para realizar un tratamiento adecuado y rápido, que reduzcan la estancia hospitalaria y que mejoren los resultados clínicos. Por ejemplo, en el caso de sepsis, intentar llegar a disminuir la mortalidad. Como nos ha dicho el doctor Candel, en neumonía ya hay algún trabajo que ha presentado resultados de disminución de la mortalidad en neumonía del inmunocomprometido. Y sin embargo, a nivel global, a nivel de salud pública o del sistema sanitario, pretendemos la optimización de recursos, también pretendemos disminuir la carga de trabajo del laboratorio central, reducir el coste de la atención y prevenir las complicaciones, como la aparición de resistencias o de sobreinfecciones. Entonces, como me han pedido que os hable de respiratorio, de infección urinaria y de sepsis, unas pinceladas rápidas. En respiratorio, tracto respiratorio superior. Esto es Francia, un periodo de 7 años. Aquí veis la curva de los virus estacional, la curva estacional de virus y la línea recta, que es la administración de antibióticos. Se implementó un programa en el que se hacía hincapié en que los antibióticos no curan las enfermedades virales, y en el grupo de edad entre 6 años y 18 años se hacía un test de detección de antígeno de Piógenes en faringeo a todos los niños que llegaban a un consultorio, a un hospital o a una urgencia. Y esta es la disminución que se consiguió en la prescripción de antibióticos. O sea que esto ya se viene haciendo desde hace tiempo. Esto es lo mismo con una prueba molecular publicado este año en urgencias pediátricas, y el resultado de esta prueba molecular para detección de Piógenes se ofrecía en 6 minutos. Entonces, ¿qué se ve? Porque ahora vamos a ir un paso más allá. Lo que pretendemos es impacto clínico, resultados clínicos del paciente. Y aquí se vio que los niños recibían antibióticos correctamente un día antes, se prescribían menos antibióticos, pero la resolución de los síntomas y las visitas de control no variaban. Aquí os traigo un resumen de 8 ensayos clínicos controlados, porque yo lo que he buscado todo el rato para esta charla son ensayos clínicos controlados en los que se demuestre algún beneficio de estas técnicas point of care. Y os pongo en qué se ha medido el beneficio. En resultados diagnósticos más rápidos, en inicio más rápido de antivirales, en mayor uso adecuado de antivirales, en la reducción del uso innecesario de antibióticos, en la menor duración de la antibioterapia intravenosa, en el menor tiempo para el tratamiento antibiótico dirigido en neumonía comunitaria, y disminución de la estancia hospitalaria. No todos los estudios han encontrado estos beneficios. Por ejemplo, hay uno en el que no había menor duración del tratamiento antibiótico. O sea que luego hay mucha heterogeneidad entre los estudios, entre las poblaciones a las que se aplica, si son adultos, si son niños, en los lugares donde se aplica y en el manejo de estos pacientes, con lo cual muchas veces la obtención de los beneficios no está tan clara. Ahora paso a infección urinaria. Me he sonreído yo con este artículo porque hay muchísimas cosas que están a disposición de todo el mundo si quiere hacer point of care testing en infección urinaria. Y entonces os traigo como curiosidades cosas que se ofrecen para medicina humana y veterinaria. O sea que esto también se vende para animales. Entonces son test que dicen... No he visto, o sea, esto es lo que cuentan las casas comerciales, no he visto estudios serios analizando esto. Este es un sistema que te ofrece en 35 minutos identificarte 5 microorganismos que son coli, Proteus, Staph saprophyticus, Enterococo y Klebsiella, y luego en 20 minutos más te da sensibilidad frente a amoxiclav, cipro, nitrofurantoína, cotrimoxazol y aumentine. Entonces, en 35 minutos te dice infección urinaria sí y no, y qué antibiótico tienes que usar. Este otro tarda 35 minutos y te da etiología, pero no te da sensibilidad. Este es inmediato, se añade una gota de orina
y si es positivo porque tiene reactivos que detectan la presencia de bacteriuria, hematuria o piuria, aparece una espumita blanca por aquí arriba y eso indica que el test es positivo. Y este otro tarda 6 minutos. Este está pensado para infecciones en humanos, detecta una metaloproteasa y una elastasa derivada de leucos humanos en la orina y en 6 minutos te dice si hay infección urinaria, sí o no. Entonces, más allá de irnos al MALDI directo de orina, o sea, cosas nuevas. Entonces, hay una revisión sistemática recientemente publicada en CMI y os cuenta que con todos estos sistemas y sistemas de cultivo rápido se ha conseguido reducir la prescripción inicial de antibióticos, pero no hay impacto ni en la duración de síntomas ni en otros resultados clínicos. La sensibilidad es muy variable, la especificidad es muy variable. Y, como os decía, hay heterogeneidad en los datos. Algunos de estos test son muy caros, llegan a 50 euros y tendrían un potencial para mejorar la prescripción de antibióticos, aunque faltan datos sólidos. Nosotros, algo más científico, esto lo presentamos en el Congreso Europeo del año pasado, estamos publicando. Nosotros lo que hacíamos era, en un plazo de 5 horas, a todos los pacientes con sospecha de sepsis de origen urinario, se cogía la muestra de orina, se procesaba, se identificaban microorganismos mediante GRAM, se ponía en el sistema Alfred que nos permite detectar positividad o negatividad, los positivos se centrifugaban, del pellet se hacía MALDI y de allí se pasaba a determinación de sensibilidad antibiótica. Los resultados fantásticos. Obtuvimos, incluso en el multivariable, que os lo traigo aquí, un impacto en la mortalidad global. Pero la única desventaja que yo veo es, como decía la doctora Semiglia, que hay que saber a quién se le hace, porque claro, esto es tener una persona técnico de laboratorio seleccionando las muestras, realizando los procedimientos y estando muy pendiente de que las cosas se hagan y que se informen. Todo esto estaba coupled, o sea, conjunto, con Antimicrobial Stewardship. Un infectólogo del servicio llamaba al clínico y le decía, oye, mira, tenemos estos datos, nuestro consejo es este, escala, desescala, suspende. Y claro, todo el mundo estaba contento y tuvo mucha aceptación. Y luego, en sepsis os recomiendo vivamente esta revisión de la revista Antibiotics, que es una revisión de los datos de infección de bacteriemia, de todos los clinical trials que ha habido en los distintos aspectos de la bacteriemia. Entonces, yo os he traído aquí solo 4 artículos, porque lo más importante que hay ahora mismo en bacteriemia es el impacto de la detección de resistencias, el impacto en la detección rápida. Hay cosas que se están haciendo para mejorar la detección, la positividad de la botella, que todos sabéis que en una muestra de sangre tenemos mucha célula humana y muy poca cantidad de microorganismo, y hay distintas técnicas de enriquecimiento, que esto es lo que tiene que mejorar para que podamos correr más, pero mientras esto no ocurre, nos vamos directamente al hemocultivo positivo y ahí aplicamos técnicas para detectar resistencias de manera rápida. Entonces, estos son 4 ensayos clínicos aleatorizados y veis que por ahora parece que FinoTest puede tener un impacto en la mortalidad, pero no se definió para todos los grupos, sino para subgrupos, y en general hay menos tiempo hasta el diagnóstico, menos tiempo hasta la detección de resistencia, mayor tratamiento antibiótico adecuado, mejor escalada o desescalada, menor tiempo de switch de intravenosa a oral, en algunos menor estancia, ahorro de costes, pero todavía no tenemos impacto en mortalidad. Entonces, con todo esto que hemos revisado hoy en las charlas anteriores, vemos que ha habido un cambio en el paradigma
del diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Desde hace unos años ha aparecido la multiresistencia a nivel individual del paciente como problema de salud global. Han aparecido los equipos PROA, los equipos PRODIM, han aparecido los test inmunocromatográficos que han supuesto un avance importantísimo en el point of care. Se ha automatizado la biología molecular y todo esto ha hecho que pasemos del laboratorio tradicional a los nuevos modelos en los que estamos actualmente. ¿Y cuándo recomiendan los daneses utilizar todas estas pruebas point of care? Pues recomiendan hacerla dentro del laboratorio o fuera del laboratorio. Dentro del laboratorio, si tenemos una disponibilidad 24/7 y podemos tener un tiempo de respuesta que sea compatible con un cuidado adecuado del paciente, y fuera cuando el resultado suponga un valor añadido para el manejo del paciente. Y como ejemplos os podría poner pues lo que se está trasladando a la calle, a las farmacias, a los test rápidos de antígeno que todos ya conocemos, a muchas cosas que están en boga hoy en día. Entonces, como recapitulación, yo no os pongo conclusiones porque quiero que todos las saquemos, pero hemos hablado a lo largo de la mañana de beneficios, hemos hablado de desafíos que son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. Y a mí me gustaría que esta sesión de hoy supusiera una llamada a la acción, es decir, que tenemos que favorecer la implementación de estas pruebas y deberíamos de estudiar cada uno en nuestro medio los beneficios de una implementación más amplia y de elegir y de quedarnos con lo que sea más eficaz para nuestros pacientes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Pues pasamos a si hacemos las preguntas al final. Si os parece, pasamos a la siguiente presentación, que va a ser Rosa del Campo. Está por ahí está Rosa, Rosa del Campo del Hospital Ramón y Cajal. Hola, Rosa. Y nos va a hablar de un tema también ahora mismo muy de actualidad, ¿no? Las implicaciones diagnósticas del microbioma humano y en el estudio microbiológico de las enfermedades infecciosas. Intestinales. Bueno, yo no sé si y ya pido disculpas porque no sé si me equivoqué, pero a mí me pusieron y entendí enfermedades intestinales inflamatorias, infecciosas, y creo que igual bueno, yo igual lo he orientado en otro sentido, ¿vale? Porque he entendido más inflamatorias y lo pensaba más que era por el desafío que tenemos ahora también de la parte nueva de los diagnósticos de SIBO y la parte de todo eso. Lo he orientado en ese sentido, pero bueno, que igualmente yo creo que, bueno, cada uno podemos interactuar igualmente, ¿no? Y yo, lo he pensado también pues que yo creo que tenemos un desafío como microbiólogos para enfrentarnos a toda esta parte ahora de la microbiota. Y es verdad que nos interesa muchísimo la microbiota y creo que es algo que nosotros debemos ocuparnos de ello realmente, ¿no? O sea, que no sean alguien que no tenga un sentido microbiológico el que dé una recomendación sobre microbiota. Es algo que yo tengo bastante siempre por lema como de reclamar desde nuestra parte. Entonces, llevamos como 15 años hablando de microbiota, haciendo cosas con la microbiota, y yo particularmente me dedico mucho a hacer composición, metabolismo y demás, pero esto no es una realidad clínica. Yo no conozco ningún hospital en España que haga un diagnóstico de microbiota. Sin embargo, si bien sabéis, en la calle pues hay muchísimos test en los que tú puedes ir a la farmacia, dejar una muestra de heces. Yo he ido hasta verdaderas barbaridades, incluso de otras cosas, ¿no? De gente que va para analizarse la microbiota antes de comer, después de comer, a media tarde. O sea, hay mucho problema con esto en la calle. Y yo no sé si os llega, pero a mí particularmente me suele llegar mucho. Si os fijáis, desde 2016, no sé si es este, no, me he equivocado de este. El gran, sí. Desde 2016 ya la revista de New England, y después en 2021 creo que era, Science también dedican números a microbiota. Hay muchísima literatura, yo creo que todos somos conscientes de ello, pero todos en nuestros laboratorios nadie lo hacemos. La verdad es porque no está estandarizado, porque no es una manera sencilla, porque no hay una recomendación, pero sobre todo es porque no hay una definición de microbiota normal y no hay una definición de microbiota asociada a patología. Y eso yo creo que es lo que nos complica la vida y que todavía nos queda mucho. Hubo un gran avance con la parte de secuenciación, pero luego después nos hemos quedado en cierta manera retrasados con definir lo que es una microbiota normal.
Y os ponía también en relación con la parte de los antibióticos, porque creo que es un desafío para los que estamos en este campo, pensar en cómo los antibióticos son productos de los microorganismos, ¿no? Y de hecho vais a ver ahora que hay artículos ya que intentan predecir los antibióticos nuevos basados en inteligencia artificial. Pero una cosa que a mí me ha sorprendido mucho en los últimos tiempos es saber que los inmunosupresores también son de origen de los microorganismos. Yo la pregunta que me hago ahora como microbiólogo sería si en el intestino de cada uno de nosotros puede haber microorganismos productores de antibióticos o de inmunosupresores que mediaran nuestra inmunidad, ¿vale? Y eso lo digo desde el punto de vista de que como microbiólogos quizás sea un campo para explorar que no hemos explorado. Un microbiólogo, cuando yo era pequeña, los microbiólogos se iban a islas remotas que no había pisado el hombre a recoger tierra para buscar nuevos antibióticos. Y quizás ahora un desafío que tengamos también en el futuro será buscar inmunosupresores o inmunotolerantes, algo que medie nuestra inmunidad y que al menos trate de no responder a las enfermedades inflamatorias intestinales, que como sabéis pues tenemos una gran faena ahí, ¿no? Os pongo aquí el artículo de... Oye, otra vez. Lo siento. El artículo, perdón. De César de la Fuente, que es un español y ha publicado hace poco. Os recuerdo que vino a la SEIN, que fue una de las charlas que más me gustó de la SEIN, de predecir nuevos antibióticos basado en la secuencia genómica de intestinos de animales extintos, ¿vale? Y lo digo en relación a que yo creo que es un campo que tenemos que explorar. Él buscaba pues mamut, animales que ya se habían muerto y de su microbioma intentar predecir nuevos antibióticos, porque al final recordar que los antibióticos son productos de microorganismos contra microorganismos. Luego hemos llegado a los hombres y lo que hemos hecho es modificar químicamente pues para que sea más biodisponible para muchas cosas. Pero el antibiótico sigue siendo un mecanismo de defensa de bacterias contra bacterias o de hongos contra bacterias, pero al final es una lección que nos queda de aprender de los microorganismos, ¿no? Y entonces os pongo también aquí otro artículo que es un poco anterior, pero en el que también llegan a sintetizar péptidos antimicrobianos a partir de secuencias de microbiomas humanos, ¿vale? Yo os lo digo en particular porque como pensaba que estaba orientada a las enfermedades inflamatorias intestinales, pues creo que lo que nos quedaría ahí es de buscar nuevos antibióticos en la parte de microbioma intestinal, pero también buscar nuevos inmunotolerantes. Sería fantástico encontrar personas que toleraran la presencia de los microorganismos y que por lo tanto podríamos encontrar ahí algunos péptidos, algunos tipos de inmunosupresores para dar a las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo colitis y Crohn, ¿no? Que yo creo que es los grandes desafíos. Yo en mi campo hacemos muchísima microbiota y lo hacemos siempre todo para buscar diferencias entre enfermos y sanos. Y yo ya estoy aburrida de hacer composición, ¿vale? Es lo que os decía al principio, que la microbiota no ha llegado a establecerse en los hospitales porque no tenemos un patrón de microbiota normal. Yo creo que no hay nadie en este planeta que me pueda decir quién tiene una microbiota normal o no, basado solo en la composición. Y de hecho, una de las cosas que me hizo ahí mucho reflexionar es cuando coges grupos de pacientes y grupos de sanos, y es verdad que si haces estadística, que es lo que sale en todos los artículos, y hay millones de artículos sobre esto, los enfermos son diferentes de los sanos. Pero siempre hay un enfermo que es mejor que algunos sanos y siempre hay algún sano que tiene una microbiota súper aberrante, lo que conoceríamos como aberrante y que sin embargo no tiene clínica, ¿no? Entonces es muy difícil separar a enfermos de sanos solo con la composición y eso es algo que, como os digo, llevamos 15 años y no ha llegado a ser una realidad. Entonces, a lo que tienden ahora las últimas investigaciones es a irnos a la parte metabólica. Al final es un biofermentador lo que tenemos en el intestino y tenemos que buscar, pues de alguna manera, su consecuencia metabólica y cómo impacta eso en nuestra salud. Y ahí sí que hay cosas más interesantes. Ahora hay mucho interés en los ácidos grasos de cadena corta, butírico, propiónico, acético, pero todavía no tenemos rangos de normalidad. Estos son ácidos que se producen solo por las bacterias y se producen a través de la fermentación de la fibra indigerible. Son productos exclusivamente bacterianos, ¿no? Esto influye mucho, regula a su vez mucho el microbioma, pero influye mucho en nuestra salud. No sé si lo sabéis, pero butírico, por ejemplo, se atribuye mucha propiedad antiinflamatoria intestinal. De hecho, hay mucha gente que comercializa ya butírico para administrar a los que tienen colitis Crohn, aunque no llega a funcionar de todo. También se propone que algunos tipos de probióticos puedan producir ese tipo de sustancias para modular la inflamación intestinal, ¿vale?
sobre todo, y también hay mucha bibliografía con la parte del sistema nervioso central, porque se ve ahí también mucha relación. Sabéis que hay un interés ahora tremendo con el eje intestino-cerebro, pero todavía a nivel microbiológico tenemos que demostrarlo, ¿vale? Hay otro mucho interés también con Temao, que no sé si os suena, pero Temao es un producto exclusivamente bacteriano a partir de la colina de las carnes rojas. O sea, tú comes un filete de carne roja, ternera, y a partir de la colina nuestro intestino, nuestras bacterias segregan timetilamina y nuestro hígado lo pasa a trimetilamina óxido, que es Temao, y todos los indicios apuntan a que esto es el inicio de la enfermedad cardiovascular. Sobre todo la placa de ateroma se podría iniciar con esto. Sabéis que en tiempo se dijo de la clamidia, también se estuvo buscando mucha relación bacteriana, y ahora todo lo que apunta en la parte de cardiología es a la producción intestinal de Temao, una molécula que es exclusivamente bacteriana, con lo cual podríamos diferenciar a gente que la produzca o que no la produzca por su intestino, simplemente por sus bacterias, ¿vale? Hay mucho interés, como digo, también en el eje intestino-cerebro con el triptófano, la depresión, con el ácido graso no alcohólico. Os voy a contar al final una cosa que acabamos de publicar y que me parecía que tenía interés y por eso lo quería contar, la producción de etanol por la microbiota, bastante interesante. Y en el autismo también hay mucho indicio con la parte de los productos metabólicos del autismo. Nosotros estamos haciendo una revisión ahora mismo con Paracresol, de exclusiva producción también bacteriana intestinal, Paracresol. Todo esto que es tan sencillo en esa diapo, volvemos a esta y se complica un poquito, porque recordar que somos un organismo superior nosotros, o sea, al final esos microorganismos que se alojan en nuestro intestino tienen que interactuar con nosotros, es la parte de microbiota. Entonces, todo lo que segreguen los microorganismos, nosotros tenemos la capacidad de modificarlo, de digerirlo, de expresarlo más, de expresarlo menos, y también os recuerdo que un intestino tiene 12 metros y lo que haga la bacteria de arriba lo va a modular la bacteria de abajo. Cuando cogemos una caca y pensamos que ahí vamos a tener toda la representación de la microbiota, al final hay que ser conscientes de que esa muestra no es demasiado fina. Deberíamos diferenciar también intestino delgado de intestino grueso, y debería de acelerarse esto, sobre todo para las enfermedades que afectan al colon, la colitis y el Crohn, ¿no? Pero bueno, deciros eso, que en la parte de microbiota ahora los indicios que van sobre todo para buscar con las enfermedades infecciosas y las inflamatorias tienen que ser relacionadas con metabolitos. Quiero que, me quedaría súper contenta con que os quedaréis con el mensaje para transmitir de no se hagan ustedes análisis de microbiota en la farmacia porque no tiene ninguna trascendencia clínica. Es algo que yo y mucha gente repite continuamente. Y sin embargo, yo siempre me encuentro gente en la calle que se sigue haciendo análisis de microbiota y dejándose 400, 600 euros para algo que no tiene trascendencia clínica, ¿vale? Os ponía aquí el Temao, que nosotros hicimos con nuestro hospital, con los cardiólogos, gente que tenía infarto agudo de miocardio y que no tenía en principio ningún factor de riesgo, gente por debajo de 55 años, no tendría por qué tener ningún factor de riesgo. La pregunta de si su microbiota podría condicionar que tuvieran un infarto de miocardio, y específicamente con Temao. Os indico aquí, si veis, los que tuvieron el infarto son los negros, los grises son los controles, y como veis, pues los negros tienen muchísimo más Temao, tienen más acetato y tienen más ratio acetato-propionato, acetato-butirato. Los controles eran diferentes. Lo más interesante de este artículo era que a la gente que había tenido infarto se le cogió sangre cuando llegó a urgencias, pero también se les cogió sangre 3 meses después. Los niveles se habían normalizado. Entonces hay una propuesta muy interesante de buscar marcadores de infarto a través de productos metabólicos en sangre. Específicamente eso, Temao, butirato, acetato y propionato. Y luego, bueno, pues os ponía como... La verdad es que cuando vi el título pensé, voy a poner una diapositiva en blanco para decir no hay nada que hacer en todas las enfermedades inflamatorias. Yo no sé si a vosotros como microbiólogos os llegan. Yo como médico a microbiota, pues es verdad que me escribe todos los días alguien, me llama todos los días alguien. Tengo intestino irritable, tengo Crohn, tengo colitis, tengo disbiosis, una palabra que a mí me ataca el intestino delgado, disbiosis, que alguien me explique lo que es, por favor. Yo, y lo digo, es verdad que igual si no hacéis microbiota no lo sabéis, pero disbiosis es una palabra que se utiliza para todo. Todo lo que no funciona es por culpa de la disbiosis del intestino, pero nadie tiene la muestra de antes para saber cuándo estabas normal, cómo era esa microbiota, ¿sabes? Entonces, yo lo digo siempre en relación a la gente que no hace micro, como que es muy fácil echar la culpa a las bacterias de que lo que me pasa es culpa de mis bacterias.
¿Vale? Pues no, que sepáis que no es la razón esa, que lo que encontráis y lo que todo el mundo dice de disbiosis, que sepáis que no es verdad. Yo creo que eso para nada se puede echar la culpa a las bacterias de que tenga un Crohn. Sí, de la relación inmunidad-bacterias, pero no es cuestión solo de las bacterias. ¿Entendéis? O sea, que mucha gente, a mí lo que me dice la gente, la mayoría de las personas, necesito que me cambies mi microbiota porque tengo una bacteria malísima que me está produciendo esto, una depresión. Entonces, que no es la realidad. O sea, yo creo que como microbiólogos eso lo tenemos que tener claro. Esos análisis de microbiotas que os digo que se hace la gente en la calle acaban en una dieta súper restrictiva que lo que hacen es comer arroz y pollo. Ya os lo resumo. 3 años comiendo arroz y pollo. Conozco mucha gente con eso, mucha gente. ¿Y qué es lo que les pasa con eso? Pues que lo único que les hacen es un flaco favor a sus bacterias intestinales. ¿Vale? Porque al final lo que hace es Otra de los conceptos que me encanta es la permeabilidad intestinal. Todos los intestinos ahora son permeables. A ver si alguien conocéis algún intestino que no sea permeable. Yo creo que la función del intestino es ser permeable para absorber los nutrientes, pero ahora la mayoría de los artículos que hablan sobre el microbiota es echarle la culpa de un intestino permeable que deja pasar los componentes bacterianos que luego detectamos en sangre y que eso es lo que nos produce toda la patología. Lo mismo, o sea, tengo muchas dudas sobre eso. No he puesto el SIBO, pero bueno, yo creo que el SIBO es otra cosa que nos afecta directamente como microbiólogos. El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Se supone que en el intestino delgado sobrecrecen las bacterias. No sé si vosotros habéis visto alguna vez alguna placa desbordándose de bacterias. Es lo mismo que yo digo siempre. Las bacterias no sobrecrecen, tienen un tamaño de la comunidad y ahí paran, no siguen creciendo. Y lo que sí que creo que nos debería afectar, o sea, porque esto, no sé si lo sabéis, pero en la parte de digestivo, al menos los gastroenterólogos que yo conozco, la mayoría no da crédito al SIBO. Después, o sea, después hay mucha gente en la calle que tiene SIBO tipo 1, SIBO tipo 2. Bueno, yo digo, si no creo en el SIBO, no sé cómo puedo diferenciar entre los tipos. Los gastroenterólogos, al menos los de mi hospital, no dan crédito y no hacen ninguna prueba. Creo que hay muchos hospitales que pueden hacer pruebas de digestión de lactulosa, de lactosa, de otros diferentes azúcares para ver si la fermentan o no la fermentan. Como microbiólogos no nos ha llegado ninguna muestra, pero nos debería de llegar a un futuro porque esto va más. Yo no sé si tenéis conocidos que tengan SIBO, pero como un 30-40% de la población tiene SIBO ahora. Entonces es muy complicado. ¿Qué deberíamos hacer como microbiólogos? Bueno, pero meteorismo no es eso. Ah, vale. Bueno, o sea, vale. Sí, bueno, es verdad que al final la sensación, lo que dicen ellos es sensación de hinchazón, de plenitud, mucha fermentación, no pueden comer nada, que vuelve a caer, o sea, y eso sí que es importante, que deberíamos dedicar un buen capítulo a estudiar a esta gente. No pueden comer nada porque todo lo que comen les fermenta. Yo he oído, me comí una croqueta y me caí al suelo desmayado, o sea, he oído barbaridades, pero bueno. Y como microbiólogos yo creo que debemos de poner sentido común a eso porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Al final lo que acaban haciendo es comiendo menos, teniendo menos diversidad bacteriana y complicando mucho más eso. Yo en resumen, o sea, lo digo porque es un problema que está bastante en la calle, no sé cuánto llevo, pero cuando me digas paro, yo, es porque ya no me controlo el tiempo. Cuando estoy en la calle con gente de ese tipo, yo creo que lo que nuestra recomendación debería ser que las bacterias están bien y que si tú comes de todo, esas bacterias fermentan, ¿vale? Mucha gente que dice que esto son enfermedades modernas y si lo pensáis, vuestros abuelos seguro que no tenían SIBO, tenían hambre, que es la gran diferencia. Nuestro problema de ahora es tener la nevera llena y muy pocos problemas en los que tener. Entonces es que no sé si os afecta, pero a mí como microbiólogo esto me llega todos los días por muchísimos sitios. Bueno, luego hay mucho manejo de microbiota, pro, postbióticos. Yo podría estar una hora contando anécdotas de esto porque es verdad que es que tenemos... No, venga. Pro, postbióticos, pues como sabéis, las guías no recomienda todavía ninguno. Yo soy la persona más probiótica del mundo, pero creo que los probióticos hasta ahora tienen un problema tremendo, que es que vienen de alimentos y deberían venir del intestino de personas sanas. Eso es lo que deberíamos buscar, bacterias acostumbradas a un intestino para poder modificar esa microbiota, sin lugar a dudas. Y bueno, pues lo de la transferencia fecal para toda la enfermedad inflamatoria, seguro que sabéis que la única indicación es Clostridium y que seguimos sin poder hacer trasplante fecal ni en colitis ni en Crohn. No tiene ningún sentido. En colitis se ha intentado por activa y por pasiva. Que sepáis que no funciona. O sea, no se ha implantado porque no funciona, ¿vale? Así que dentro de las enfermedades inflamatorias y desde luego a arriesgarse a hacer un trasplante fecal para algo inflamatorio,
Yo no lo veo, la verdad. O sea, tiene muy complicado. Sabéis que la CAC ahora es medicamento y probablemente tengamos una regulación mucho más concreta sobre este tipo de terapias que de nuevo vuelvo a decir que deberíamos ser los microbiólogos los que controláramos esto realmente en los hospitales. Y os cuento por último, que es lo último que os quería contar, pues para que veáis una aproximación de microbiota y cosas que se pueden hacer, ¿no? Hace un tiempo me llama una compañera del Hospital de San Pedro, ella es internista, Marta Casañas, y me dice, hay un señor que lleva 4 años dando tumbos por el Hospital de San Pedro en Logroño, tiene de todo y sobre todo tiene un fallo hepático tremendo, los triglicéridos. Yo he visto la historia clínica de este señor y en todas las revisiones pone, se le dice al paciente que no beba, coma. El paciente dice que no bebe, coma. Pero es obvio que sí bebe porque tiene el hígado fatal. Este señor tiene un accidente, se rompe 2 costillas y pasa 12 horas en urgencias. Cuando sale de urgencias, coge el coche, le para la Guardia Civil y, borracho perdido, etanol expirado en sangre, tremendo. Vuelve al hospital con la Guardia Civil para quitarle la multa, se la quitan y Marta Casañas lo ingresa y lo tiene 48 horas monitorizado en sangre. Según lo que come, cuando come carbohidratos, fruta o cualquier tipo de cosa, el etanol en sangre disparado. Pero vamos, cifras altísimas. Marta propone un trasplante fecal, pide tratamiento compasivo, se lo hacemos. Actualmente está asintomático, después de 2 trasplantes fecales, ha hecho falta hacerle 2, está asintomático y lo acabamos de publicar en Journal of Hepatology porque la verdad es que es muy interesante la producción de alcohol por la microbiota. Es algo que no tenemos claro, nunca nos hemos interesado, pero que sepáis que todas las fermentaciones alcohólicas son microorganismos. Y yo creo que el hígado graso no alcohólico es una producción mínima de alcohol durante mucho tiempo. Nada que comas azúcares. Es verdad que no llega el azúcar completo al intestino. O sea, como organismos superiores en los primeros tramos de intestino delgado absorbemos los azúcares. Pero hay microbiotas que fermentan alcohol. Yo he cogido caca y le echas glucosa y mides alcohol antes y después en media hora de incubación y se dispara en muchos casos, ¿vale? Así que me parece un terreno muy interesante para explorar. Y creo que nada más. Esto no lo voy ni a decir, que gracias. Vale, gracias. Bueno, interesantísimo, Rosa. Esto para cuando nos pare la Guardia Civil estas Navidades diremos que tengo un auto brewery. Tú, perdona. Bueno, continuamos con el siguiente tema que lo va a presentar Jorge Pérez García del Centro Sanitario Sandoval. La importancia que tiene el diagnóstico temprano en la prevención de la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por dar al Centro Sandoval un sitio en estas jornadas. Bueno, soy Jorge Pérez, microbiólogo del Centro Sandoval. Este es el edificio del centro. Siempre a los que venimos de allí nos gusta hacer una presentación por si alguien no lo conoce o ha pasado por ahí delante y se ha preguntado alguna vez esto qué es. Pues bueno, este edificio que hay ahí en la calle Sandoval 7 es del Centro Sandoval, es un centro monográfico para el diagnóstico, tratamiento y estudio de las infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Que bueno, estamos de moda, por lo que parece, ¿vale? Pero estamos de moda no porque lo digamos los de Sandoval, sino porque lo dicen pues los diferentes organismos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, datos de la OMS, son del año 2022, pues los millones de casos de clamidiasis, de gonorrea, sífilis, tricomoniasis en personas entre 15 y 49 años. El VIH sigue siendo un problema, con 1,5 millones de nuevas infecciones en 2021. El herpes virus sigue produciendo más de 500 millones de infecciones genitales. Por supuesto, el papiloma humano, 311.000 muertes atribuibles al cáncer de cérvix, ¿vale? Problemas que seguramente no son tan cercanos a nosotros, pero sí son a nivel mundial, pues todavía un problema muy grande, ¿no? Todo esto va a generar un impacto económico y sanitario muy importante. Y, bueno, pues se van a generar unos costes sanitarios muy altos y van a abordar vamos a ver que son problemas pues, de mucha actualidad, como son problemas de infertilidad, por ejemplo, problemas de transmisión materno-infantil, infecciones en neonatos y el cáncer de cérvix, aunque a nivel de primer mundo no es ya un problema tan importante como era antes, a nivel del tercer mundo pues sigue siendo el segundo cáncer más importante dentro de todos los que son de todos los tumores. A ver, vale. Esto es a nivel de Europa, estos son datos para que veáis cómo están las curvas disparadas en los últimos años. Si os fijáis en la clamidia, a ver si consigo hacer esto. Ahí, la arriba, gracias. Ahí. Bueno, la infección gonocócica está disparada. Como veis,
se centra sobre todo en grupos muy concretos, hombres que tienen sexo con hombres, al igual que la sífilis, ¿de acuerdo? La clamidia también se está disparando en los últimos años. También fijaros que hay un ligero descenso siempre en el año del COVID, ¿vale? Y lo que por otro lado sí que estamos controlando más es el VIH. El VIH sí que se ha estabilizado en torno a unos 25.000 casos en la región europea, gracias pues, bueno, seguramente a la PrEP y al tratamiento antirretroviral, que es muy efectivo, ¿no? Esos datos eran de 2022. Del Ministerio de Sanidad de España sí que tenemos datos de 2023, ¿de acuerdo? Ahí veis igual pues, la cantidad de casos comunicados en ese año, en el último informe, y los porcentajes de aumento respecto de unos años a otros. ¿Veis? Por ejemplo, la infección gonocócica tenemos un 40% más de casos detectados. Sífilis también un 24%, la clamidia un 20%. ¿Vale? O sea que estamos con unas curvas de incidencia totalmente exponenciales, estamos disparados. Desde el año 2016, 2017, esto va para arriba. Bueno, los factores de riesgo asociados a la transmisión de ITS, pues bueno, todos lo sabéis y son conocidos. Sí que es verdad, los factores individuales seguramente sean los más importantes. Las conductas de alto riesgo que se dan hoy en día en la sociedad actual, como las múltiples parejas sexuales, sexo sin protección, consumo de drogas, el fenómeno del chemsex está en la base la base es uno de los pilares fundamentales de todo este aumento de las ITS. La educación sexual escasa o nula, ¿vale? No sabemos, bueno, sí sabemos, nuestros adolescentes y jóvenes, la información sexual que están recibiendo es escasa, o sea, la que tienen de las páginas de pornografía y poco más. Y la edad temprana, cada vez más temprana, de las relaciones sexuales, ¿vale? Luego hay otros factores más, como socioculturales, contextuales, que, bueno, vamos a ir rápido porque si no, no me va a dar tiempo. El diagnóstico precoz en ITS, ¿qué consiste? Bueno, como concepto sería identificar lo que son las infecciones de transmisión sexual en etapas iniciales, antes de que se desarrollen síntomas o complicaciones graves. ¿Qué objetivo tenemos? Pues garantizar que el tratamiento sea oportuno, o sea, dirigir lo máximo posible y que sea inmediato, además de reducir complicaciones y limitar la propagación en la población. ¿Vale? Entonces, esto a partir de lo que es la detección temprana lo realizaríamos a través del diagnóstico precoz, iniciando un tratamiento inmediato, reduciendo transmisión, complicaciones y también previniendo la aparición de brotes epidémicos. Esto va a tener un impacto en la salud pública muy evidente. Bueno, lo que más nos puede concernir a nosotros como microbiólogos es los métodos de diagnóstico precoz. Vais a ver que los métodos de diagnóstico pueden ser, por un lado, de laboratorio, y ahora veremos otros métodos de diagnóstico precoz que también pueden ser interesantes y que tenemos que también participar nosotros en eso. Los métodos clásicos, bueno, aquí voy a poneros a ver si soy capaz. Estos los residentes que han pasado por Sandoval seguro que saben qué es. El que encuentre un treponema ahí se lleva premio. ¿Vale? Son como unos pelitos muy alargados. Eso es un campo oscuro, ¿vale? De un paciente de Sandoval, una úlcera del pene. Y sé que es difícil porque no podía poner la imagen en el centro de la pantalla. Se ven como unos pelitos que van, digamos, como andando a través de la... No sé si veis alguno. Sí, aquí hay gente que ha pasado hace poco. Sí. Entonces, esos tienen ventaja. Bueno, pues los métodos clásicos de diagnóstico precoz pues son los que seguimos utilizando. En Sandoval seguimos utilizando los GRAM para hacer uretritis, para la uretritis, seguimos utilizando para diferenciar vaginosis de levaduras, los frescos se siguen usando para diagnosticar o para ver tricomonas. Bueno, son métodos clásicos que se han hecho toda la vida en los laboratorios y bueno, pues tienen una sensibilidad y especificidad variable. Va a depender mucho de la persona que lo vea, van a ser muy subjetivos y bueno, pues esto es muy bonito y bueno, pues muy romántico, pero yo creo que tenemos que evolucionar. Bueno, hay otros métodos también, como las pruebas inmunocromatográficas, que ya se han hablado aquí antes en la charla en la primera de esta mesa, que por supuesto nos han ayudado mucho, ¿vale? Las tiras inmunocromatográficas pues, son rápidas, tienen una sensibilidad bastante buena, a veces la especificidad cambia un poco, son rápidas y además bueno, pues se pueden utilizar en lugares inaccesibles, que es lo que se necesita seguramente en las ITS.
muchas de ellas necesitan confirmación, ¿vale? Mejorándolas han llegado el diagnóstico molecular, que gracias a lo que ha sido el COVID, ¿no? Gracias al COVID hemos tenido un gran auge de diagnóstico molecular y yo creo que ya no hay hospital que no tenga, tanto grande como pequeño, que no tenga máquinas para hacer PCR, ¿no? Entonces, los métodos moleculares pues tienen altas sensibilidades y especificidades, tienen rapidez en ver el resultado, lo que pasa es que sigue siendo costosas, ¿vale? Y aparte de eso necesitan un aparataje y muchos de ellos corriente eléctrica. Así que es verdad que ahora hay ya algunos desarrollados que bueno, hay plataformas que ya puedes llevártela con una batería y se pueden llevar a zonas donde no hay accesibilidad a la electricidad, pero bueno, en eso todavía se puede mejorar mucho. Otros métodos que, bueno, yo como microbiólogo no me gustan mucho, pero hay que aceptar que han venido para quedarse. Y son las autotomas y los autodiagnósticos, ¿vale? A mí no me gusta no saber la muestra de dónde viene. De hecho, ahora que en Sandoval hemos empezado a hacer autotomas para detectar la PrEP, las ITS en PrEP, pues claro, que tengan una muestra que no sabes por dónde la han pasado, tienes que hacer un acto de fe y pensar, bueno, pues la habrán cogido de dónde es, ¿no? Pero claro, es verdad. Hay veces que es evidente, ¿eh? Es evidente, los rectales es evidente, pero hay veces que ves un líquido blanco y dices, esto lo habrán hecho algo o no lo habrán hecho algo. Entonces, bueno, el tema de las autotomas sí que es verdad que es necesario porque para patologías de este estilo y que tenemos que llegar a mucha gente, pues no podemos, con la capacidad que tenemos de enfermería, de laboratorio, no podemos atender a toda la población. Entonces, estos test, que son pues unas cajitas que van a llegar, que te llegan a casa, tú haces la toma de muestra, lo envías por correo de forma totalmente anónima, te contestan en 2 o 3 días y el paciente está en su casa, nadie le ve, no tiene que exponerse al juicio de nadie, pues pueden ser una buena alternativa para llegar a más pacientes. Y luego hay otros métodos de diagnóstico precoz que se van a ir imponiendo y que sí que es verdad que hay que buscarles encaje, ¿vale? Por un lado está la telemedicina. La telemedicina, a través de una consulta virtual con tu médico, pues también va a dar un anonimato y una confidencialidad que el paciente que tiene una ITS seguramente va a agradecer. Entonces habrá que buscar ahí cómo encajar pues estas tecnologías. También las apps móviles que hay ahora, que ya están funcionando desde hace tiempo, que bueno, tienen convenios con laboratorios, tú llevas tu muestra allí, ellos gestionan todo, te hacen la prueba, te mandan los resultados, te gestionan la cita con el médico, hacen estudios de contactos, ¿vale? Son tecnologías nuevas que vienen para ayudar y que vamos a tener que acoplarnos a ellas. Luego tenemos también lo que son los biosensores portátiles, que son unos dispositivos que también hay mucha esperanza en ellos, que tienen, pues yo la única imagen que he conseguido es esto, porque realmente no sé cómo son, no los he visto. Me tengo que hacer una idea porque están en fase mucho experimental. Entonces son como, detectan marcadores específicos pues, de diferentes infecciones en etapas muy tempranas. Entonces hay una, por ejemplo, en la universidad aquí en la Universidad Complutense, creo que es en la Autónoma en Madrid, que están ya estudiando uno que detecta el antígeno P24 en menos de una semana, o una semana aproximadamente. O sea que nos va a reducir el periodo de ventana en una semana. Y estos biosensores tienen la ventaja que son pequeñitos, portátiles, son económicos y fáciles de usar. Por tanto, tú te lo puedes llevar a cualquier domicilio o a cualquier lugar inaccesible y luego coges la gota de sangre, te lo llevas al laboratorio y tienes los resultados, ¿vale? Y luego la inteligencia artificial, que, bueno, pues como en todo ya está metida en todos lados, pues también esto no solo a nivel de ITS, sino a nivel de todas las enfermedades, ¿no? Pues ya se crean algoritmos para predecir brotes, plataformas que ya te sugieren qué pruebas diagnósticas tienes que hacer y, bueno, pues otra nueva tecnología que vamos a tener que acoplar para todo lo que es el diagnóstico de las ITS. ¿Cuáles son los beneficios de este diagnóstico precoz en ITS? Bueno, pues son claras, ¿no? O sea, está claro que vamos a reducir la transmisión. Vamos a identificar y vamos a tratar infecciones antes de que se transmitan a las parejas sexuales. Esto nos va a permitir hacer un inicio temprano del tratamiento y eso nos va a reducir las complicaciones a largo plazo de estas infecciones. Estas complicaciones, como pueden ser la infertilidad, problemas de embarazo y enfermedades crónicas, como pueden ser los tumores, ¿no? Como el caso del papiloma. Vamos a interrumpir cadenas de transmisión, porque vamos a poder identificar y notificar a las parejas sexuales. Y eso nos va a hacer cortar rápidamente la transmisión a otras personas. Y todo ello pues, va a producir una mejora en la calidad de vida
la disminución del impacto emocional y físico asociada a ITS avanzadas cuando son ya, por ejemplo, tipo VIH, fase SIDA o tal, ¿no? Bueno, hay dos ITS que, digamos, las que más se ha estudiado todo esto del diagnóstico precoz. Una de ellas es el VIH. En el VIH está claro que el diagnóstico precoz es fundamental. Podemos hacerlo pues, por medio de técnicas rápidas que sean accesibles. Vamos a conseguir detectar el VIH en etapas tempranas. Vamos a poder instalar un tratamiento antirretroviral efectivo, ¿vale? Y precoz, que nos va a permitir pues, que tengamos a las personas o los pacientes con la carga viral indetectable. Ya sabes que indetectable igual a intransmisible. Toda la gente que se dedica al VIH lo llevan tatuado a fuego y bueno, pues eso nos va a permitir reducir la mortalidad y prevenir la transmisión. Sigue habiendo desafíos en el tema del diagnóstico precoz porque sigue habiendo mucho estigma social en las personas que tienen VIH o que puedan tenerla en diferentes colectivos. El acceso limitado a zonas marginales, eso es una realidad y todavía se tiene que trabajar mucho en ello. ¿Cómo podemos mejorar estas estrategias? Bueno, pues ampliando la accesibilidad a los servicios y a la prueba y a los tratamientos y mucha educación. La mayoría de los estudios que hay que midan aquí el impacto de este diagnóstico precoz, como os podéis imaginar, es pues, en la zona de África, ¿no? En la África subsahariana sobre todo, que son donde tienen las prevalencias más elevadas a nivel de todo el mundo, ¿no? Y allí pues sí, hacen muchos estudios sobre este impacto y bueno, aquí os he traído dos, como podía haber traído un montón. Uno de ellos, por ejemplo, es el que pues, empiezan a hacer diagnóstico en recién nacidos. Estas son cosas que aquí nos parecen obvias, pero que en estos países no es tan fácil. Y bueno, pues obtienen que una vez testados, pues claro, diagnostican, inician la terapia de tratamiento y intentan alcanzar la supresión de la respuesta de la carga en el organismo de los niños, pero bueno, los problemas es que luego ya no tienen con qué tratarles, porque una vez que los diagnostican, luego no hay dinero para darle medicamentos. Entonces, bueno, es un ejemplo más, por no enrollarnos mucho, de cómo funciona todo, cómo puede ser un diagnóstico precoz. A nivel del primer mundo, no tenemos esos problemas. Y bueno, aquí para la prevención del VIH lo que tenemos es otras herramientas aparte del diagnóstico precoz. La educación sanitaria es fundamental. Tenemos también que enfocarnos en colectivos con consumos problemáticos, gente que consume drogas, que es lo que he dicho antes del fenómeno del chemsex, que está impactando brutalmente en todo esto. Hacer un estudio de contactos con consejo preventivo y, por supuesto, el tratamiento antirretroviral que nos ha venido, es fundamental para todo esto, ¿no? No solo para la profilaxis por exposición, la PrEP y, por supuesto, el tratamiento antirretroviral precoz y universal una vez que la persona se sabe que es seropositiva. La otra ITS que sabemos que tiene un impacto muy, muy alto en el diagnóstico precoz es la sífilis. La sífilis, sabéis que tiene diferentes estadios y que cuanto más avance, pues peores van a ser las consecuencias, ¿no? El diagnóstico precoz en sífilis lo podemos hacer pues, con pruebas rápidas, serológicas, con el TPPA, no, por desgracia, porque ya no lo fabrican, el TPH que es bastante peor. Me imagino que lo tendréis en los laboratorios y lo habréis notado. El campo oscuro, PCR de úlceras, y detectando en el embarazo. ¿Qué vamos a conseguir? Pues un impacto muy importante, preveyendo estas complicaciones graves de la sífilis más avanzada y vamos a prevenir la sífilis congénita, que es un problema muy importante a nivel del tercer mundo. Los desafíos que tenemos en torno a la sífilis son los mismos que los que tenemos con el VIH, el acceso a las zonas marginales, el estigma que sigue habiendo por las diferentes culturas que hay en el mundo. Y pues tenemos que seguir insistiendo en la formación, en la integración en la atención primaria y bueno, pues los beneficios son evidentes. Vamos a disminuir la carga económica porque vamos a eliminar la transmisión materno-infantil y la sífilis congénita. A nivel de lo que es el primer mundo, los esfuerzos ahora se están llevando a cabo con detectar asintomáticos, ¿vale? Gente joven, asintomática, que tuviera en riesgo de adquirir una sífilis, ¿vale? Entonces, digamos que estos son los pasos que se deberían de hacer o que siempre tendríamos que intentar hacer para localizar estos asintomáticos, realizando, pues bien, identificando casos asintomáticos en un primer paso, gente que tenga prácticas sexuales de riesgo,
hacer una sospecha clínica de sífilis en pacientes con lesiones anogenitales. Es importante, pues, en las consultas que hay que darse cuenta de que puedes tener delante a alguien que tenga una sífilis con o alguna erupción o alguna ulcerita. Hay que interpretar cuidadosamente los resultados serológicos. Yo estoy seguro que aquí a todos os han preguntado alguna vez algo sobre la sífilis, algo de los marcadores serológicos, porque yo creo que no hay ningún microbiólogo a que no le llamen y es una cosa que seguirá siendo, porque es una cosa impresionante. Hay que estadificar bien la sífilis, hay que hacer un tratamiento adecuado en base a esa estadificación, hay que hacer despistaje de ITS, estudio de contacto, notificar como una EDO, hay que monitorizar serológicamente a los tratados para ver si hay algún paciente que no responde al tratamiento y siempre hacer consejo preventivo. Bueno, el impacto económico del diagnóstico precoz es también muy claro, ¿no? Los costos asociados a las ITS sin diagnóstico precoz pues también son bastante evidentes. Los gastos directos en tratamiento, como pueden ser medicamentos, hospitalizaciones, cirugías, tratamiento de tumores, incrementan mucho el gasto sanitario. Pérdidas de productividad porque tenemos gente que va a estar de baja y eso nos va a producir también un gasto. Y bueno, la carga económica global de las ITS es alta porque como son muchas, pues hay que tratar, aunque los fármacos no sean caros, pero aquí es mucho más la cantidad que la calidad, ¿no? ¿Y qué beneficios económicos tenemos con el diagnóstico precoz? Pues vamos a prevenir estos costos mayores ante infecciones menos complicadas, más barato nos va a costar solucionarlo. Vamos a poder controlar los brotes y eso, los brotes también cuesta mucho dinero el controlarlos y hacer un seguimiento, aislamientos y todo esto, eso genera mucho gasto. Y vamos a poder optimizar los recursos de la salud pública. Todo lo que nos ahorremos en tratar con infecciones graves, las vamos a poder invertir en otros problemas de salud. ¿Qué estrategias podemos tener para mejorar el impacto económico? Campañas, educación. Lo he dicho antes, lo voy a seguir diciendo. Inversión en tecnología diagnóstica. Aquí nosotros tenemos mucho que decir. Tenemos que equiparnos. Nos tienen que equipar los hospitales, los gerentes o quien sea con tecnología para poder hacer una buena aproximación al diagnóstico de las ITS y al diagnóstico precoz. Y tiene que haber subsidios para hacer esas pruebas. Tiene que haber dinero para que la gente pueda hacerse esas pruebas. La educación, rápidamente. Conciencia. Es imprescindible para el diagnóstico precoz. Si no hacemos que la gente venga a nosotros, ir nosotros a la gente va a ser difícil. Entonces, no es difícil, pero es más problemático. Si nosotros conseguimos que la gente participe, que quiera hacerse pruebas y cambie sus hábitos sexuales, es el fondo del tema. Rápidamente, el rol del profesional de la salud es fundamental. Tenemos que implicarnos mucho más de lo que nos implicamos. No solo la gente que se dedica a esto, sino todos los profesionales y todos los médicos en general. A través de la promoción en salud, tenemos que ser proveedores de servicios de diagnóstico, hay que estén accesibles las pruebas diagnósticas, ofrecérselas a los pacientes. Ay, me pasó. A ver. Comunicación y participación en programas. Vale, esto lo paso rápido. Hay barreras en el diagnóstico precoz. Pues un poco de lo que os he ido hablando es más o menos esto. Económicas, psicológicas, sociales, estructurales, podemos llegar a las personas porque sigue habiendo estigma, sigue habiendo dificultad en el diagnóstico porque no hay pruebas, no se invierte dinero en ello. Por tanto, ¿cómo lo vamos a superar? A través del uso de la tecnología, fundamental, capacitar al personal sanitario, por supuesto, mejorar el acceso a estos servicios y una educación y sensibilización. Y rápidamente, las mejoras que podemos implementar en el diagnóstico precoz son mejoras, como veis, como todas las ITS, a nivel multidisciplinar. Aquí los microbiólogos tenemos un papel en el manejo de las pruebas diagnósticas, pero tenemos que participar en grupos y con colectividades multidisciplinares para enfocar todo este problema, ¿no? Hay que hacer una educación sexual integral. El punto 2, que es implementar tecnología de diagnóstico rápido, pues es lo que nos concierne más. Equipar hospitales y centros de ITS para que podamos implantar consultas de alta resolución. Lo que se llaman las 3 T's, hablar, testear y tratar, es el paradigma de toda infección de transmisión sexual. No se te puede ir un paciente de la consulta sin que le hayas... No, se te puede ir. No se debería de ir, o se debería de ir con un diagnóstico lo más acertado posible y con el tratamiento lo más acertado posible, porque no sabes si va a volver. Entonces, aquí tenemos que ser en eso muy insistentes. Tenemos que equiparnos.
Hay que ampliar los accesos a servicios de salud. La capacitación también es un punto muy importante. Hay que formar a los médicos, pero no solo a los médicos que se dedican a las ITS, sino a todos los médicos. Habría que hacer cursos, habría que hacer talleres para que aumentar la sensibilidad en torno a estas infecciones. Campaña de salud pública y también trabajar en torno a lo que es la reducción del estigma. Conclusiones rápidamente. El diagnóstico precoz es una herramienta esencial para las ITS. Tecnologías modernas tenemos que implantar todo lo que podamos y ser muy pesados en ese sentido. Nos tienen que poner equipos adecuados para poder hacerlo. Y, profesionales de la salud tenemos un papel crucial en todo esto. Y hay que seguir invirtiendo en los 4 pilares: educación, tecnología, en acceso equitativo y en la eliminación del estigma. Y perdón si me he pasado un poco. Sí, nos falta una silla, a ver si luego... Bueno, yo me levanto y me pongo por ahí. Pues ya vamos a acabar con un ponente que ya conocéis los que vinisteis a la sesión de los residentes, un ponente muy brillante, al que le pedimos que nos haga un breve repaso del diagnóstico de infecciones virales emergentes. Es Juan Cuadros, el jefe de servicio de Alcalá del Príncipe de Asturias. Pues Juan, cuéntanos en este ratito lo que puedas, lo que creas que podemos asimilar. Vamos a ver. Ahí en el Congo. A ver, intentaré ser breve. Y bueno, dar las gracias a la Junta Saliente por haberme invitado. Para mí parece que fue ayer, porque estuvimos hace muy poco tiempo aquí hablando de un tema muy parecido también, de infecciones importadas. Y bueno, yo lo que quería hacer hoy es, vamos a ver, esto pasa así, no. Vamos a hacer un brevísimo repaso de cuáles son los problemas que actualmente están preocupando más respecto a las virosis emergentes a nivel global y luego vamos a centrarnos un poco en las cosas que vemos, porque yo tampoco de lo que no veo pues tampoco puedo hablar mucho. Pero fijaros, tenemos amenazas recientes dentro de los virus respiratorios. Bueno, pues hay que empezar por el COVID, las nuevas variantes que tantos problemas nos van a seguir dando, ¿no? Tanto a nivel diagnóstico como de vacunación, etcétera. Tenemos la gripe aviar, que tiene una mortalidad enorme del 50%, que el año pasado hubo casi 900 casos y que en Estados Unidos pues, se han dado 15 casos en humanos y uno de ellos sin factor de riesgo conocido de exposición. Muy preocupante, ¿no? Porque si el virus pega el salto al ser humano sería un problema tremendo. Dentro de las fiebres hemorrágicas tenemos un brote activo ahora mismo en Ruanda de fiebre de Marburg, que está afectando muy seriamente a los hospitales de Kigali con trabajadores sanitarios que han muerto, sobre todo personal de las UCIs. Como sabéis, estos virus hemorrágicos se transmiten muy fácilmente por el contacto con pacientes. Y bueno, pues también mencionar que el año pasado, este año ha habido 2 casos de Crimea-Congo y en España, pero que ha habido brotes importantes en Afganistán e Irak. En Latinoamérica, las arbovirosis están en una fase de crecimiento casi explosivo. En todos los hospitales estamos viendo mucho dengue, pero sabemos que hay el chikungunya. Se han registrado un montón de casos en Brasil, quizá también por el mejor acceso a test diagnósticos, cosa que no pasa con el oropuche, que todavía las PCR de oropuche no están integradas en los paneles y se han registrado menos casos, pero toda la información que nos llega epidemiológica es que está habiendo un aumento explosivo. Recordar que con chikungunya puede haber problemas de artropatías crónicas debilitantes, que con el oropuche hay transmisión vertical, que por tanto puede haber muerte fetal o malformaciones congénitas, y el Zika, todos os acordáis de los casos de microcefalia que hubo y las complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré. Todos estos síndromes, si nos llega alguno a nuestro hospital, lo que vamos a hacer es hacer un diagnóstico de sospecha clínico y epidemiológico y enviar a un centro de referencia para hacer una PCR. Pero yo lo que quería hoy era centrarme en 3 patologías de virus emergentes que sí hemos tenido oportunidad de ver y diagnosticar en nuestros hospitales. Y me estoy refiriendo concretamente al dengue, al virus de la viruela de los monos y al West Nile. Bien, el dengue
Es un problema ahora a nivel global. La incidencia es enorme en todos los países tropicales y subtropicales y, como todos bien sabéis, si veis en esta diapositiva, en color naranja están las zonas donde se han dado casos autóctonos. Por lo tanto, es una enfermedad potencialmente introducible en nuestro país, en toda la cuenca del Mediterráneo, y las autoridades sanitarias están muy preocupadas con este tema. A mayor problema el que se ha detectado ya algún Aedes aegypti, que como sabéis es un vector mucho más eficaz que el Albopictus en Canarias, y esto puede tener un impacto tremendo, sobre todo en la economía local. Este año ha habido, en lo que llevamos de año, 8 casos, es el año que más casos de dengue autóctono ha habido en Tarragona, y es algo que tenemos que ver y que diagnosticar. En la otra sesión puse el caso de este señor, un chaval joven. En septiembre llegó a nuestro hospital con fiebre y un exantema generalizado de 4 días de evolución, sin foco, viniendo de una zona no endémica de malaria como era México, la costa mexicana. Pues hay que sospechar una norovirosis. ¿Y qué vamos a sospechar? Lo primero, un dengue, que es lo más frecuente con diferencia. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues nos tenemos que ir a la línea del tiempo que estáis viendo ahí. La línea del tiempo que todos conocéis. Este señor llevaba 4 días de síntomas, por lo tanto estaba virémico. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues con un método molecular o con un método de detección de antígeno, porque es el momento donde vamos a encontrar estos marcadores. Pero también a partir de los 4 días, podemos detectar IgMs, sobre todo con una ELISA de captura o con una quimioluminiscencia, y es algo que tenemos que saber porque son herramientas que tenemos todos en nuestros laboratorios. ¿No me oye? Sí. Son herramientas que tenemos todos en nuestros laboratorios. Entonces, fijaros en este pequeño esquemilla que he hecho, en la fase aguda, que utilizaríamos una PCR más una IgM, sobre todo a partir de los 4 días. Preferiblemente, si estamos en el contexto de hospital, tenemos máquinas, podemos hacer un CLIA o podemos hacer una ELISA de captura, y en la fase de convalescencia, que ya no va a estar el virus, obviamente tenemos que ir a la IgM. Recordar que el virus del dengue es un flavivirus, por lo tanto podemos tener falsos positivos con pacientes vacunados de la fiebre amarilla, y entonces es muy frecuente que la gente que va a África se vacune de la fiebre amarilla. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo lo resolvemos el problema? Pues hay que enviarlo a un centro de referencia para que hagan un test de neutralización del efecto citopático de reducción de placas, que es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Si os acordáis, con el Zika hacíamos eso. Reactivos. Hay muchos. Os pongo aquí algunos ejemplos, como se van a colgar las diapositivas, por si tenéis que buscar. Bueno, pues tanto Abbott como Vircel o Biomerie tienen CLIAs y tienen ELISA de captura que podemos utilizar en nuestros equipos. Pero últimamente, en relación con la sesión de Almudena, estamos utilizando los test rápidos, los test inmunocromatográficos. Todos sabemos que son menos sensibles, ya lo sabemos por el COVID, pero ojo, que si combinamos la IgG, la IgM y el NS1, que es el antígeno de dengue, los resultados son muy buenos y tenemos un diagnóstico resuelto a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana en 15 minutos. Eso le va a facilitar muchas las cosas al médico y al paciente. Por lo tanto, recomendable hacerlos. Luego ya podremos hacer al día siguiente los CLIAs o otras técnicas, ¿no? O la PCR, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y ojo, que no todos los ICTs son iguales. Esto lo sabéis muy bien por lo que pasó en el COVID. Nosotros, los que trabajamos con malaria, lo sabemos perfectamente. Hay más de 200 productos de malaria en el mercado y muchos de ellos tienen unas sensibilidades malísimas. Hay que informarse bien. Os pongo como ejemplo este estudio hecho en Myanmar, que hay mucho dengue, en el cual pues, se demuestra que uno de los productos que utiliza mucho en Asia pues, era un 20% más sensible, un 20% más sensible que los otros test. Por lo tanto, si tenéis que introducir un test de estos en vuestro servicio, mirar bien la bibliografía y aseguraros de que se ha hecho una validación clínica, no una validación de laboratorio, sino una validación clínica con el test, que ahora creo que es un requisito de la Agencia Europea. Ojo con el dengue secundario, que la gente ahora viaja muchísimo, no sé vuestros residentes, pero los nuestros están continuamente en Tailandia, en Filipinas, por ahí. Entonces, ahí podemos tener un dengue secundario. Entonces, el patrón va a ser el que veis a la derecha, ¿no? Podemos tener una PCR positiva, un NS1 positivo y una IgM negativa con una IgG positiva. Estamos detectando una posible infección secundaria que, como sabéis, se puede complicar. Eso puede tener bastante interés a nivel clínico.
¿Y si el test es negativo? Bueno, pues en ese mapa veis en color azul todas las zonas del planeta donde hay una cocirculación del dengue, el zika y el chikungunya. Entonces, lo lógico es que le hagamos un panel ampliado, y si no tenemos los paneles, pues lo enviamos a Majadahonda o al centro de referencia que utilicéis. Paneles sindrómicos de fiebre tropical. Muchos, hay unos cuantos. Lo que no está tan clara es la nomenclatura, porque tenemos por ejemplo, el que más gérmenes tiene, que es el BioFire, que tiene virus, tiene bacterias y tiene parásitos, tiene protozoos. Pero luego hay otros, como el de Sijin, el de Novaplex, que hay un panel específico para virus tropicales. O Certés, que también tiene, que es el que utilizamos nosotros, también tiene para varios virus, para varias arbovirus. Por lo tanto, estos paneles, yo entiendo que no están indicados en todos los hospitales, depende de la patología que recibáis. Pero si no, siempre lo podéis enviar a un centro de referencia que os va a dar pues un poco la clave. Os he dejado simplemente para que lo tengáis de referencia por si queréis consultar alguno de estos paneles sindrómicos. Hasta ahí lo que tenía que decir del dengue. Vamos a hablar del virus del West Nile, el virus del Nilo Occidental. Nosotros no hemos tenido ningún caso en mi hospital, pero los tenemos aquí a la puerta de casa. ¿Y qué es lo que está pasando en España? Pues a finales de agosto, en una de las plataformas de noticias más importantes de Europa, en Euronews, salió un artículo un poco alarmante hablando de que estaba pasando en Andalucía, de que este verano, en el 2024, llevamos 5 muertos por West Nile, muchos casos alrededor de Sevilla, por Coria y por Dos Hermanas, y bueno, incluso se habían producido manifestaciones en estas poblaciones porque la gente se sentía indefensa. Es algo nuevo, es algo que yo tengo un sobrino que vive por allí, en Jerez de la Frontera, que ha habido varios casos, y me sorprendió que me llama para... ¿Qué hago? Siempre nos han preguntado gente que viaja a África, pero ahora gente que vive en España se enfrenta a esta situación. Y es lógico, porque fijaros, todo el Valle del Guadalquivir, en los reservorios del West Nile, como bien conocéis, son las aves migratorias y los équidos, ambas cosas abundan allí. Y esto es un virus que ya llegó a Europa en los años 50, que llegó a América. Si recordáis los brotes de meningitis, meningoencefalitis por West Nile en Nueva York y toda esa zona, se introdujo por aquella zona al principio del siglo XXI. Y bueno, simplemente recordaros que la complicación más grave es meningoencefalitis. Bien, es cierto que en pacientes vulnerables suele ser, pero no deja de ser un problema grave que ya en el año 2020 fue el peor año, donde hubo hasta 76 casos y 8 fallecidos, y este año pues íbamos un poco camino de eso. Es un problema no solo de España. Fijaros en ese mapa del ECDC, toda la cuenca mediterránea, sobre todo Grecia, Italia, pero también los países del este, y este año ha habido más de 700 casos comunicados. ¿Está aumentando la incidencia? Probablemente sí, pero yo también quiero señalar que nosotros hace por lo menos 5 años que utilizamos los paneles sindrómicos de meningoencefalitis, y claro, eso, si te sale una meningitis linfocitaria y el panel es negativo para todos esos virus, pues eso digamos que te anima más a enviar la muestra a un centro de referencia para buscar otros virus neurotropos, y entre ellos pues podría aparecer un West Nile. Por supuesto que ya hay PCRs específicas para West Nile, que en algunos hospitales a lo mejor los pueden necesitar. Ahí os pongo un poco las que ya están en el mercado, de Certés, de Altona, y luego Roche, por ejemplo, tiene un test para cribar la sangre, porque las personas que han viajado o residido por zona endémica de West Nile no pueden donar sangre en el mes posterior. Entonces, fijaros, yo me imagino, no sé si hay algún andaluz por aquí, pero que los hospitales de Andalucía, en los bancos de sangre, tienen que estar utilizando, por lo menos en la zona de Sevilla, estos test. La meningitis también se puede diagnosticar detectando anticuerpos IgM específicos en líquido cefalorraquídeo, con ELISAs de captura, y luego hay que confirmar como dije antes, con un test de neutralización, porque el West Nile, como el dengue, es un flavivirus también, y podemos tener reacciones cruzadas, no solo con estos flavivirus tropicales, sino con el virus de Usutu, que es una infección rara, pero que también puede dar positivo o puede cruzar en las reacciones con ELISA.
Bien, creo que nos quedan 5 minutillos vamos a hablar por último, del virus de la viruela de los monos. Y diréis, ¿y por qué si ahora no vemos muchos casos en nuestro hospital? Bueno, pues puedo asegurar que la situación en África ahora mismo es muy complicada. Fijaros, en julio de 2022 la OMS declaró una emergencia de salud pública de interés internacional al mpox. Esta emergencia se cerró en el 2023, pero se ha vuelto a reabrir en agosto. ¿Y por qué se ha reabierto? Pues porque en la República Democrática del Congo, que es el foco de la pandemia, pues ya se han registrado más de 47.000 casos y más de 1.000 muertos. Esto se relaciona con un cambio radical en la epidemiología de la transmisión del virus, que como sabéis, los que llegaron a España, los casos que diagnosticaban era sobre todo en varones homosexuales y era por contacto sexual. Ahora está habiendo muchísimos casos en niños, en mujeres, en población general. Entonces, esto todavía no está 100% demostrado, pero parece que se relaciona con la aparición del clado 1B, que, como sabéis, pues se postula que puede ser más virulento o más transmisible. Se están haciendo estudios exhaustivos ahora sobre este tema, pero la realidad epidemiológica es que, fijaros, en color en rojo está la evolución de los casos en República Democrática del Congo. Se ha expandido muchísimo a Burundi, que es el color azul, y se ha expandido ya por toda África. Fijaros, todos esos países coloreados africanos son zonas donde ya se han detectado casos, no solo del clado 2, que es el más frecuente, pero también en algunos países de estos del clado 1B, que por cierto se ha exportado a Suecia, al Reino Unido, a Alemania, a la India, y bueno, es lógico que acabe apareciendo por aquí. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Nosotros cuando en el año 2022, cuando llegó la pandemia de monkeypox, lo primero que hicimos fue centralizar la toma de muestras. No había dermatología de guardia 24 horas. Hacerlo en urgencias era imposible porque hay una rotación de personal horrible, así que asumimos la tarea y centralizamos la toma de muestras en el microbiólogo de guardia. De esa forma conseguíamos obtener una muestra de calidad, podíamos enviar en tiempo y forma la declaración, la EDO, a Salud Pública y asegurarnos de que lo enviábamos inicialmente a nuestro centro de referencia, que era el Ramón y Cajal. Luego, al poco tiempo, ya introducimos la PCR, que hay varias en el mercado, aquí os la dejo también por si queréis saber. Nosotros utilizamos la de Certest, pero bueno, el Roche tiene una. Estas PCRs hay muchas que son específicas de mpox, del clado 1 y clado 2, pero por ejemplo la de Roche tiene un cribado con un primer para ortopox virus. Primero, si es negativo no hace falta hacer el siguiente. Y bueno, pues varían un poco en ese tipo de estructura. Un signo claro, pero clarísimo, de que esto va para adelante es que las grandes casas comerciales ya han automatizado, ya tienen reactivos en equipos automáticos. Entonces los tenemos Qiagen y Roche, tienen equipos que son totalmente automáticos y en menos de 2 horas pueden hacer el diagnóstico. Lo mismo ocurre con GeneXpert y con Alinity de Abbott. Lo digo por si necesitáis en un momento tirar de estos reactivos. La Organización Mundial de la Salud ya ha elaborado, y eso también otro indicador, una lista de uso en emergencias. Esta lista la elabora la OMS para facilitar que los países donde la incidencia de la infección es mayor puedan introducir con mucha rapidez reactivos de calidad comprobada y con distribución garantizada, ¿no? Entonces, por ahora están Abbott, Roche y CFI, pero hay muchos otros, todos los demás que hemos mencionado están ya en el proceso de registro. Eso lo podéis consultar. Y luego una cosa interesante es ver de todos estos reactivos cuáles nos pueden diferenciar del clado 1B del clado 2, porque que yo sepa, por ahora no se ha comunicado ningún caso de infección por clado 1B aquí en España. Así que si queréis ser los primeros, os tenéis que hacer con estos reactivos, que son el de Qiagen, el Neumo DX puede diferenciar y el Novaplex de Syngene también lo puede diferenciar. En fin, acabo aquí ya, simplemente comentando que el mpox ahora mismo es una emergencia muy importante en África. Nosotros estamos en contacto con un investigador que reside en Kivu, que es una de las zonas de los ojos del huracán, y lo que nos cuenta pues es tremendo porque no hay asistencia sanitaria. No hay vacunas, las vacunas llegan con cuentagotas y no hay vacunas suficientes para hacer vacunación en círculo, para proteger el brote epidémico.
y por supuesto no hay tratamientos y no hay diagnósticos. Entonces es fundamental que todos estos kits diagnósticos pues, se simplifiquen, que aparezcan test rápidos que se puedan utilizar en el terreno y de esa forma contribuir en lo que a nosotros nos concierne a pues eliminar o reducir el problema. Acabo ya. El tema de las virosis emergentes es un tema muy dinámico, no para, y bueno, pues como mencionaba Patricia, ahora mismo tenemos esta Mystery Flu-like Disease en el Congo, en Kwango, en la zona suroccidental del Congo. Es un síndrome parecido a la gripe, sin foco. Ayer ya confirmé, hay 134 muertos, no 79, o sea que esto va para arriba y hay varias centenas de afectados. No se sabe, están todos pendientes de los resultados de las pruebas microbiológicas, obviamente. Llevan tiempo. Claro, allí, no sé, el Congo, me imagino que las condiciones de trabajo serán muy difíciles, pero seguro que están expertos de la OMS y de los CDC, porque como sabéis, los primeros interesados en descubrir virus nuevos son las grandes potencias por motivos obvios, ¿no? Motivos de bioterrorismo. Entonces seguro que han enviado equipos ahí. Bueno, muchas gracias a todos y...